y si el tiempo no lo permite, haremos también una introducción al tema de visor de corrientes. Siendo hoy 21 de octubre del 2024 a las 7:07 de la noche, doy inicio al desarrollo de este CIPAS 2, que busca complementar todas las acciones de formación que estamos llevando a cabo en el curso de análisis de circuitos y que es complemento a las temáticas propuestas en el desarrollo del curso, y los invito a que cada uno de ustedes de manera participativa entreguen sus puntos de vista, sus preguntas, y podamos desarrollar de una manera activa este CIPAS. La temática o las temáticas propuestas para el desarrollo del presente CIPAS, como les comentaba al inicio, tiene que ver con la suma de fuentes de voltaje, suma de fuentes de corriente, conversión entre estas fuentes, tanto de corriente a voltaje como de voltaje a corriente, divisor de tensión, y espero poder hacer también una presentación sobre el tema de divisor de corriente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el desarrollo de dicha temática. Aclaro que esta temática la vamos a desarrollar en un espacio de 1 hora a lo máximo, pero si surgen preguntas o surgen inquietudes, pues podemos extendernos un poco más. Gracias por su atención y por su asistencia. Bueno, la suma de fuentes de voltaje se puede presentar en el tema de análisis de circuitos. ¿Qué es una suma de fuentes de voltaje? Como ustedes pueden observar en el lado derecho donde están las gráficas, podemos en determinado momento presentarse dentro del circuito más de una batería. En este caso, cuando se tienen fuentes de voltaje en serie, estas pueden ser sumadas y reducidas a una única fuente. Observamos que en la figura superior del lado derecho tenemos dos baterías, una batería de 4 voltios, la batería 1, y la batería 2 de 6 voltios, y están conectadas a través del polo negativo de las baterías. Para este caso, cuando una fuente esté unida a otra fuente por el mismo signo, como lo muestra la gráfica de la figura superior, estas se restarán y quedará el símbolo de la fuente que tenga mayor potencial. En este caso, la fuente que tiene mayor potencial es la de 6 voltios. Luego, la batería resultante será la resta entre la de 6 voltios menos la de 4 voltios, y nos da una batería o una fuente de 2 voltios con el signo negativo apuntando hacia el punto A y el signo positivo hacia el punto B. De igual manera, tenemos un segundo ejemplo. Para este caso, la batería que tiene mayor tensión es la de 5 volts, y obviamente para este caso pues tendremos, ahí el ejercicio tiene un error, lamentablemente no había observado, pero tendría la polaridad de la batería 5 de 5 volts, y la resultante sería 2 voltios con negativo mirando hacia A y positivo mirando hacia B. Cuando se tienen fuentes de voltaje, en serie, conectadas en serie y con polaridad alterna, es decir, positivo, negativo, negativo, como lo muestra respectivamente las figuras de la gráfica superior derecha e inferior derecha, entonces podemos también hacer, a diferencia de la regla anterior, en este caso, cuando hay signos opuestos o están unidas por signos alternantes, positivo, negativo,
entonces en este caso sumamos las tensiones equivalentes de cada una de las fuentes. Para el caso superior, de la figura superior, tenemos 5 volts, la batería 1 y la batería 2 de 3 volts. Nos da o obtenemos una sumatoria que nos permite obtener una batería de 8 volts, ¿sí? Y el signo, pues obviamente se conserva positivo o negativo. El positivo estará apuntando hacia el punto A y el negativo al punto B. Cuando tenemos también igual negativo, positivo, se suman las baterías, tenemos el resultante de una batería de 17 voltios y se conserva la polaridad de dichas baterías, menos apuntando hacia el punto A y más hacia el punto B. Entonces, observemos que esto va a ser una consecuente tanto para la suma de fuentes de voltaje como para la resta de fuentes de voltaje. Bueno, también podemos tener el caso, disculpen, ¿hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Entonces, para el caso de fuentes de voltaje, como las que se presentan tanto en la figura izquierda y en la figura derecha, alternando con resistencias, puede ser una resistencia o varias resistencias que podemos desarrollar. Para este caso tendremos negativo, positivo, tendremos una suma de las baterías, lo que nos da una batería resultante de 17 voltios, conservando el signo negativo, positivo, y la resistencia, básicamente la podemos ubicar o en la parte superior, cerca al punto A, o en la parte inferior, cerca al punto B. Y el valor de la resistencia pues no se va a alterar, permanece siendo 100 ohmios para el ejemplo que estamos citando. En el caso de que tengamos más de una resistencia, como lo muestra la figura derecha, entonces tenemos entre el punto A una resistencia de 200 ohmios, luego una batería de 12 voltios de menos a más, luego una resistencia de 100 ohmios y continuamos con las baterías menos más hacia el punto B y una batería de 5 voltios. Entonces, esto nos establece, estamos alternando signos, se suman las baterías, nos da una batería de 17 volts, como lo mostramos acá, y las resistencias de 100 y de 200 ohmios, o la podemos colocar o reubicar más bien cercanos al punto A, ambas en serie, permanecen conectadas en serie, o cercano al punto B, y pues obviamente la batería permanece o conserva sus signos iniciales de las baterías que fueron sumadas. Importante entonces que tengamos en cuenta que cuando se nos presenten estos casos, lo podemos hacer sin ningún tipo de inconvenientes y pues obviamente lo podemos aplicar a cualquier tipo de circuito que se nos presente en lo que tiene que ver con el temario de análisis de circuitos. De igual forma, como sumamos fuentes de voltaje presentadas anteriormente, también podemos hacer lo mismo con fuentes de corriente. Vamos a observar algo importante. Me voy a regresar a una diapositiva. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Que las fuentes de voltaje y las resistencias siempre van a estar en serie, ¿sí? Siempre conservan esa conexión en serie. Mientras que en el caso de las fuentes de corriente, vamos a tener que las fuentes de corriente están siempre acopladas en paralelo, al igual que las resistencias, que más adelante la vamos a ver. Entonces, cuando se tienen fuentes de corriente en paralelo, estas pueden ser sumadas y reducidas a una única fuente. ¿Cuáles son o cuál es la regla o las reglas a tener en cuenta?
Cuando la fuente está unida a otra fuente por la misma dirección, observen que aquí la fuente de 1 amperio está unida en paralelo, vuelvo y repito, con una fuente de 3 amperios y conservan su flecha, conserva la misma dirección. Tanto la fuente de corriente de 1 amperio, que tendrá una corriente I1, como la fuente de corriente de 3 amperios, una corriente I2. Entonces, en este caso se suman y se conservará exactamente la misma dirección de las fuentes anteriores. En este caso, la cabeza de flecha de las dos fuentes están apuntando hacia A, se conserva la cabeza de flecha apuntando hacia A y se establece una fuente equivalente que es resultado de la suma de las fuentes anteriores, de 1 amperio, 3 amperios nos da 4 amperios y nos da como resultante un valor de corriente I3. Quiere decir que hay un nuevo valor y ese nuevo valor corresponde a el valor de la fuente de corriente. De igual manera se nos puede presentar que el sentido de la cabeza de flecha de las fuentes de corriente I1 e I2, ¿sí?, que respectivamente tienen 2 amperios y 3 amperios, en este caso la cabeza de flecha está apuntando hacia B. Luego, igual, tiene la misma dirección, podemos sumar las fuentes y para el caso obtendremos luego de la suma una fuente de 5 amperios que conserva la misma dirección de la cabeza de flecha apuntando hacia B. Entonces tenemos estos dos casos que se presentan con bastante regularidad y que debemos tener en cuenta para evitarnos cualquier tipo de inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo de los ejercicios de conversión de fuentes. Siguiendo con el desarrollo de la temática, podemos tener sumas de corriente cuando se presente que las dos fuentes presentes o más fuentes tengan direcciones contrarias. Aquí en este caso la fuente de 2 amperios que maneja una corriente I1, la I1 de 2 amperios, tiene su cabeza de flecha apuntando hacia B y su dirección, la dirección de la cabeza de flecha hacia B, y la dirección de la cabeza de flecha de I2 de 3 amperios va hacia A. Para este caso, entonces, como tienen direcciones opuestas, estas se restarán, restaremos de una fuente la otra y el signo que conservará la nueva fuente será la fuente, el signo de la dirección de la fuente que tenga mayor magnitud o valor. Para este caso, pues la fuente que tiene mayor magnitud o valor es la de 3 amperios restada de 2 amperios, me da una nueva fuente de 1 amperio que me origina una corriente I3 de un valor I3 y la dirección de la cabeza de flecha pues será la dirección de la fuente de mayor valor del circuito anterior. Para este caso pues es la de 3 amperios y la cabeza de flecha quedará apuntando hacia el punto A. También podemos establecer suma de fuentes de corriente con la presencia de resistencias en paralelo entre ellas. Observemos que cuando yo lo decía anteriormente, para el caso de las fuentes de tensión, las resistencias están en serie con dichas fuentes. Para el caso de las fuentes de corriente, las resistencias están en paralelo con las fuentes de corriente. En este caso, entonces, básicamente podemos establecer aquí en la fuente de 2 amperios, para el caso del circuito, tiene la dirección de su cabeza de flecha hacia B
y la de 3 amperios, la dirección de la cabeza de flecha está hacia A. Entonces hacemos que en este caso haríamos una resta. Tendríamos una fuente de 3 amperios menos una fuente de 2 amperios, nos da una fuente de 1 amperio en el circuito que tenemos equivalente, y la cabeza de flecha será o tendrá la dirección que tiene la fuente de mayor valor del circuito anterior. Para este caso es la de 3 amperios, conservamos la dirección de B hacia A de la cabeza de flecha, y las resistencias, para este caso, las hemos ubicado a la izquierda de la fuente resultante, pero también la hubiéramos podido ubicar, ¿sí?, sin ningún inconveniente, a la derecha. Vamos a mirar cómo puedo convertir o hacer conversión entre fuentes de corriente y voltaje. De acuerdo con la configuración que tenga una fuente de voltaje o una fuente de corriente con una resistencia, es posible convertir una fuente de corriente a una de voltaje o viceversa. Es decir, también puedo hacer que una fuente de voltaje reemplazarla por una fuente de corriente. Pero vamos a ver que para esto también existe una regla que es importante que la mantengamos. Entonces, miremos el primer caso, que es la conversión de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Para realizar esta conversión, se debe tener conectada una resistencia en serie. Observe que se cumple la condición de que tengo una fuente de voltaje conectada con una resistencia en serie. Esta configuración de este circuito me permite hallar un circuito equivalente de esta batería, de esta fuente de voltaje, a una fuente de corriente, ¿cierto?, conservando el mismo valor de la resistencia, pero conectando la resistencia con la nueva fuente de corriente equivalente en paralelo con esta fuente, con dicha fuente. Y básicamente, para hallar el valor de esta fuente de corriente, pues simplemente aplicamos ley de Ohm. Entonces, recordemos que la fórmula establecida por ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es igual al valor de la tensión dividido entre el valor de la resistencia. Para este caso, entonces tendremos que el valor de esta fuente de corriente que reemplaza que va a reemplazar a la fuente de voltaje es igual al valor de la fuente del voltaje o del voltaje, que sería E, sobre el valor de la resistencia, que es R. Y de ahí pues tendríamos o aplicaríamos la ley de Ohm para hallar el valor de la nueva fuente de corriente. Hagámoslo numéricamente. Entonces tenemos una fuente de voltaje que la vamos a convertir en una fuente de corriente. Para el caso, tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios conectada en serie con una resistencia de 30 ohmios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que I igual a E sobre R, el valor de la E o del voltaje es 6 voltios, observemos 6 voltios, y el valor de el resistor o resistencia es de 30 ohmios. Al dividir estos dos valores, uno entre el otro, nos obtenemos una fuente de corriente con un valor de 0.2 amperios. Entonces esto nos lleva a decir que el valor de la fuente equivalente de corriente o que reemplaza a esta batería de 6 voltios es una fuente de corriente de 0.2 amperios. Y observen que el valor de la resistencia no se modifica, no cambia y permanece el mismo valor de 30 ohmios, pero este nuevo resistor está conectado en paralelo con el valor de la fuente de corriente hallada, para que tengamos en cuenta siempre eso en el momento de
hacer conversión de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. ¿Cómo convertimos o cómo hacemos conversión de una fuente de corriente a una fuente de voltaje? Pues tenemos el caso en que nuestro circuito inicial es una fuente de corriente con una resistencia R entre los puntos A y B, y lo vamos a reemplazar por una fuente de voltaje equivalente con una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Para este caso volvemos a aplicar ley de Ohm, y aquí ¿qué necesitamos? Hallar el valor de E. El valor de E, que es el valor de la fuente que va a reemplazar a nuestra fuente de corriente, se halla obviamente multiplicando el valor de la corriente por el valor de la resistencia. Esa multiplicación, ese producto que nos dé, nos va a originar o nos va a permitir encontrar el valor de esta fuente de voltaje. Y les recuerdo que esa fuente de voltaje siempre la vamos a conectar en serie con el resistor que traíamos de la fuente de corriente conectado en paralelo con el mismo valor. Bueno, en este caso, voy a devolver un minuto. En este caso podemos tener cualquier valor acá, ¿sí? Cualquier valor acá de corriente, y obviamente al aplicarlo pues vamos a obtener la correspondiente, el correspondiente equivalente. Bueno, dentro de la temática de divisor de voltajes tenemos que este se aplica con cierta regularidad cuando tenemos este principio en donde tenemos una fuente de voltaje, para este caso una fuente puede ser alterna como está acá, o una fuente de corriente continua, y tenemos un resistor o una resistencia R1, una resistencia R2, y obviamente unas caídas de tensión en R1 que va a ser en una tensión B1 o BNR1, y en el R2 una tensión en B2 o R2, y la suma de las dos caídas de tensión pues deben de ser equivalentes a el valor de la fuente. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental? Recordar la regla de oro para circuitos series. Observe que aquí tenemos un circuito serie en donde están conectadas dos resistencias, o pueden haber más resistencias, y recordemos que en un circuito serie la corriente que cruza o atraviesa el circuito de una, dos o más resistencias va a ser siempre la misma. O sea, el valor de la corriente no va a cambiar, este valor. Lo que sí cambia es el valor de los voltajes, ¿sí? Es importante que a partir de este concepto que estoy recordando de circuitos series, pues obviamente establezcamos esa regla. ¿Con qué propósito? Vamos a mirarlo aquí a la izquierda. Observemos que la corriente, ¿cierto? Por favor, cerramos micrófono, gracias. Cerramos micrófonos, por favor, gracias. Observemos que aquí hay un valor de B1, mire, B1. ¿A qué va a ser igual el voltaje de B1? Pues B1 va a ser igual a ¿qué? A la corriente que pasa por R1, que es I, mire, es I, multiplicado por el voltaje B1, mire. B1 es igual a I por el valor de R1, perdón. Entonces, I por R1 va a ser igual a este voltaje. ¿Sí? Y B2, el voltaje B2 va a ser igual a la misma corriente, porque recordemos que en serie la corriente es la misma, ¿cierto? Ahí multiplicado por el valor de R2, o sea, I por R2. Entonces aquí tenemos el valor del voltaje B1 o la caída de tensión en B1 por la caída de tensión en B2. Para esto, si aplicamos el concepto de corriente, el valor de la corriente total del circuito que pasa acá va a ser igual a que a B sobre
la sumatoria de la resistencia de R1 más R2. Estamos cumpliendo ley de Ohm. Esto sigue siendo que voltaje, perdón, excúseme, que voltaje sobre resistencia, es ley de Ohm, es igual a corriente. Entonces, miremos esta ecuación B1. B1 aquí me está diciendo, mire, aquí lo tenemos, que es I por R1. Pero, ¿I qué es? Este I. I es B sobre R1 más R2. Entonces, yo puedo reemplazar en esta ecuación y decir que V1 es igual a R1, que lo dejo aquí quietico, multiplicado por I, pero I es esto, ¿sí? I es esto. Entonces, I lo reemplazo acá. I es B sobre R1 más R2. Entonces, tendré que la tensión B1, o sea, la tensión que tengo entre este punto y este punto en el resistor R1, va a ser igual a el valor R1 por el voltaje de la fuente, en este caso B, dividido entre la suma de las resistencias R1 más R2 para el caso de que tengamos dos resistencias. Y B2, que lo tenemos acá, que también es igual a I por R2, entonces reemplazamos igualmente I, que el valor de I que lo tenemos acá, y eso me va a decir que el valor del voltaje 2 es igual a R2, que lo dejo quietico y está acá, multiplicado por I, pero I es que B por R1 más R2. Entonces B por R1 más R2. Y ahí entonces estamos hallando el valor de la tensión, ¿sí? En función de los voltajes y las resistencias. Y a estas dos ecuaciones se les conoce como divisores de voltaje, ¿sí? Entonces yo puedo hallar el valor de cualquiera de las tensiones aplicando estas ecuaciones de divisor de tensión. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Podemos abrir micrófonos y los escucho. Cristian Camilo, buenas noches. Carlos, Cristian, atiendo dudas, inquietudes al respecto, aportes. Podemos abrir micrófonos. Cristian, buenas noches. Profe, buenas noches. Hasta ahorita tuve pues, la oportunidad de venirme a conectar y entonces eh, lo que voy entendiendo hasta el momento es un Sí, poquito desubicado, pero pues voy a poner más atención. sí. Bueno, digamos que hasta aquí va lo que corresponde al CIPAS y abrimos el set de preguntas y si podemos desarrollar algunos ejemplos que clarifiquen. Recordemos que estas actividades quedan grabadas, de manera que usted, Cristian, entiendo que los tiempos de cada uno de nosotros son diferentes. Queda grabado y la grabación se va a compartir tanto en el grupo de Teams como en el grupo que tenemos formado para el curso de análisis de circuitos a través de la directora del curso, la ingeniera Catherine, y ella también lo subirá al espacio correspondiente del campus del curso. Al igual yo también lo voy a compartir y ella obviamente también lo hará al, al correo interno del curso. Pero digamos con lo que alcanzó a escuchar, qué duda, qué inquietud le, le, le queda o qué claridad le queda. Igual, Carlos, para usted. Si fui claro, si se comprendió y si pues les queda alguna duda para proceder a aclararla. Quedo atento. Carlos, Cristian. Profe, pues la verdad, cuando ingresé ya llevaba un poco eh, la clase adelantada, entonces Sí, desubicado de dónde es que estaban dando las ecuaciones, pero aquí estoy. ya entiendo. No sé, Carlos, tú tienes alguna, ya me devuelvo y muy seguramente
pues esto es un hilo y le aclaro que es una sesión de CIPAS, vuelvo y le digo que esto queda grabado y que usted podrá ver la grabación, pero ahorita con gusto me devuelvo porque hay tiempo y hacemos la claridad que usted me está pidiendo sobre las ecuaciones. Carlos, me gustaría escucharlo a usted si hay suficiente claridad o tienes alguna duda o algún aporte. Ahí está claro, hasta el momento ahí de la suma de la resistencia y todo eso y de la conversión, ahí la entendí. La Y estoy conversión de tomando el fuente, apunte. listo, la conversión de fuentes, el tema de fuentes de corriente a fuentes de voltaje a fuentes de corriente, cómo sumar fuentes en serie, cómo sumar fuentes de voltaje cuando tenemos resistencias interconectadas entre ellas, cómo sumar fuentes de corriente cuando tenemos resistencias interconectadas entre estas fuentes. Eso quedó claro. Sí, profe, ahí tomé el apunte de las ecuaciones, que esas son las que le guían a uno y cómo hacerlo ahí también. Perfecto. Y le recuerdo, al igual que le mencionaba Cristian, la grabación de la web conferencia, perdón, de este CIPAS, queda para que ustedes pues la vean una y otra vez. Y también les recuerdo que este miércoles tenemos otro CIPAS que lo va a orientar nuestra directora de curso, la ingeniera Catherine, sobre el desarrollo de ejercicios de nodos y mallas, para que por favor también participen de manera activa y pues puedan aclarar las dudas. No sé si con respecto al desarrollo de la temática que nos ocupa hoy de CIPAS, yo podamos o gusten que hagamos algún ejemplo. No sé, ustedes me dirán. Con eso pues vamos a tener la claridad. Yo me voy a devolver con el respeto a Carlos, que está desde el inicio, para hacer una claridad con respecto a lo que acabamos de presentar. Eh, Voy a devolverme. Entonces, ¿de qué estuvimos hablando o desarrollando? Lo voy a hacer de manera rápida. La temática de hoy básicamente nos ocupa, o que nos ocupa es la suma de fuentes de voltaje, la suma de fuentes de corriente, la conversión entre estas fuentes de corriente y de voltaje a corriente, y el tema del divisor de tensión. Eso fue lo que nos ocupó. Entonces, frente a eso entonces, ¿qué hicimos? Explicamos en la temática de sumas de fuentes de voltaje, cómo podemos sumar fuentes que están acopladas directamente por negativo y entre ellas, y entonces decíamos que estas pueden ser sumadas y que al ser sumadas, pues obviamente el signo de la fuente del que prevalece es la que tenga mayor valor, y al ser sumadas, pues, perdón, al ser sumadas se pueden reducir a una misma fuente. Pero en este caso, cuando la fuente, para el caso particular de este ejemplo, tienen el mismo signo o están unidas por el mismo signo de, de polaridad, en este caso negativo, las fuentes se restan. Entonces en este caso restaremos el valor de la fuente de 6 voltios de la de 4 voltios y nos da origen a una fuente de voltaje de 2 voltios, conservando el signo de la fuente que tenga mayor valor, en este caso es la de 6 voltios, que entonces quedará negativo o positivo con una nueva fuente de 2 voltios. ¿Sí? De igual forma, dijimos que la, cuando las fuentes de voltaje están alternando sus signos, señor, La experta en computador. señor, señor, están viendo la imagen, disculpe. Sí, profe, sí la estamos Bueno, viendo. bueno, entonces mira, para el caso, entonces tenemos positivo, negativo, estamos alternando los signos. En este caso se suman las fuentes, ¿sí? Estamos alternando y pues al sumarlas simplemente esto da 5 voltios más 3 voltios, nos da 8 voltios y el signo se conserva. Entonces va de más a menos, de más a menos, del punto A al punto B. Cuando tenemos el caso contrario, menos más, entonces igual se suman, tenemos 12 volts, 5 volts, tenemos 17 volts como resultado y se conserva el signo de las baterías, menos más de A a B, menos más de A a B.
¿sí? De igual manera, se pueden sumar fuentes a pesar de que entre ellas haya conectado resistencias. Puede haber una resistencia o más de una resistencia, como lo muestra la figura ubicada más a la derecha y la figura ubicada a la izquierda. Entonces, para el caso de la figura ubicada a la izquierda de sus pantallas, tenemos una batería menos más, están alternas. Eso nos lleva a que se sumen. Si hubiera el caso contrario, que aquí hubiera más y menos, y aquí menos más, pues, perdón, menos más y aquí más menos, entonces tendríamos acopladas por el mismo signo, tomaríamos 12 menos 5, la restaríamos, eso es un caso hipotético, y para ese caso, entonces sería el signo de la batería menos y sería menos más. Aquí ambas están alternas, se suman, nos daría 17 o nos da 17 voltios, y observen que la resistencia puede tener dos posiciones, o cercano al punto A o cercano al punto B. Observen que para el caso donde tenemos las dos fuentes, la resistencia está en la mitad, ¿cierto? Cuando ya hallamos una fuente equivalente, podemos colocar la fuente o en la parte inferior cerca al punto B y la resistencia que conserve el mismo valor de 100 ohmios cercano al punto A, o viceversa, la batería conectada cerca al punto A, el negativo, y la resistencia conectada después de la batería cercana al punto B. Y tenemos el otro caso donde tenemos dos resistencias, una de 200, otra de 100, y las baterías están alternadas, menos más, también las sumamos y obtenemos una batería resultante de 17 volts, ¿sí? Porque en este caso se suman las baterías y las dos resistencias conservan sus valores dados de 200 y de 100 ohmios y las podemos conectar o en la cercana al punto A, o como lo muestra, y la batería hacia el punto B, o como lo mostramos en la otra figura, la batería cercana al punto A y las resistencias cercanas al punto B. De esa manera podríamos hacer sumas de voltaje o de fuentes de voltaje cuando entre ellas existan conectadas resistencias. Pueden haber una o más resistencias, una o más fuentes, ¿sí? Cuando también podemos establecer suma de fuentes de corriente. Entonces, cuando sumamos fuentes de corriente de igual dirección, mira aquí, la fuente de corriente I1 con un valor de 1 amperio tiene una dirección de A hacia B en su cabeza de flecha, y la fuente de corriente I2 con un valor de 3 amperios también tiene una dirección de su cabeza de flecha de B hacia A, tienen la misma dirección. ¿Qué se establece? Se suman porque tienen la misma dirección y nos da una batería resultante de 4 amperios con la misma dirección de cabeza de flecha de B hacia A. Igual si tenemos en el sentido la cabeza de flecha de A hacia B y uno de 2 amperios y 2 de 3 amperios, pues ambas tienen cabeza de flecha con dirección de A hacia B, la sumamos y nos dará como resultante una fuente I3 de 5 amperios cuya dirección está de A hacia B, ¿cierto? Pero también se puede dar el caso contrario, que la dirección de las fuentes que vamos, en este caso, a sumar, su dirección sea contraria. Para este caso, pues haremos no una suma, sino una resta. Estamos restando una fuente que está, su cabeza de flecha está de A hacia B, su dirección, y la otra, I sub 2, que está de B hacia A. Para este caso se resta la mayor de la menor, nos da una resultante, una fuente de corriente de 1 amperio, y la dirección de la cabeza de flecha que se conservará es la dirección de la fuente que tenga mayor valor del circuito anterior. En este caso, la que tiene mayor valor es la de 3 amperios y la dirección de cabeza de flecha va de B hacia A, entonces conservamos esa dirección de cabeza de flecha. También podemos tener suma de fuentes de corriente, perdón.
Aquí tenemos pues el mismo caso, direcciones opuestas. Entonces conservamos aquí esa dirección. También podemos sumar fuentes de corriente en paralelo cuando existen resistencias entre ellas. Observen que aquí tenemos una resistencia de 330, de 220 y tenemos dos fuentes de corriente cuya dirección es diferente. Entonces aquí tenemos la de 3 amperios, su dirección de cabeza de flecha va de B hacia A, y la de 2 amperios y 1, su cabeza de flecha va de A hacia B. Para el caso, entonces tomamos que la fuente se resta, de la 3 amperios a la 2 amperios, nos da una fuente de 1 amperio con dirección de cabeza de flecha de B hacia A, conservando la regla de que la dirección que se conserva es la de la fuente de mayor valor. Y el valor de la resistencia no cambia, se deja lo mismo, y podemos tener en este caso las dos resistencias siempre conectadas en paralelo cuando se trate de una fuente de corriente y en serie con la fuente cuando se trate de una fuente de voltaje. De acuerdo con la configuración, yo puedo hacer conversión entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje siempre y cuando la fuente de voltaje o la fuente de corriente tengan una resistencia, perdón, y puedo hacer la conversión de corriente a voltaje y de voltaje a corriente. Para el primer caso, cuando voy a hacer conversión de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, la fuente de voltaje debe estar conectada con una resistencia en serie con dicha fuente. Y esto nos permite, mire como lo muestra aquí la figura, tenemos una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia y entre este punto A y B, pues podemos hacer un circuito equivalente donde tengamos una fuente de corriente I, ¿sí?, que tendrá acoplada una resistencia en paralelo, R. Para ese caso aplicamos la fórmula de ley de Ohm, donde se nos establece que la corriente, el valor de la corriente, siempre será igual al valor del voltaje sobre el valor de la resistencia. Para este caso, el valor del voltaje de nuestra fuente es E y el valor de la resistencia pues es R. Y con ella hallamos el valor de esta corriente que será I con una resistencia en paralelo igual al valor de la resistencia que tenemos conectada en serie con la fuente de voltaje. Es decir, los valores de la resistencia en serie con fuente de voltaje y el valor de la resistencia R con fuente de corriente en paralelo, ¿sí?, no van a ser diferentes. Las R siempre van a ser las mismas. Y desarrollamos este ejemplo, un ejemplo muy sencillo, donde tenemos una batería de 6 voltios, una resistencia de 30 ohmios, ¿sí? Aplicamos la fórmula anteriormente mencionada, corriente igual a E sobre R, y esto cambiando, haciendo un reemplazo de los valores de E y R, tenemos que E vale 6 voltios, R vale 30 ohmios, y al hacer esta división de este valor obtenemos una corriente de 0.2 amperios. Este valor de 0.2 amperios será el valor de la fuente de corriente que la conectaremos con una resistencia cuyo valor será del mismo valor de la resistencia en serie con la fuente de voltaje que ya lo mencionaba. Para este caso, la nueva fuente de corriente hallada tendrá el mismo valor de resistencia, pero la diferencia entre este circuito equivalente y este circuito equivalente es que para este caso la resistencia de 30 ohmios estará en paralelo con la fuente de corriente. Y de igual manera yo puedo establecer la relación que puedo tener una fuente de corriente de un valor I1 con una resistencia en paralelo y convertirla en un equivalente de una fuente de voltaje con una resistencia en serie con la fuente, con la nueva valor de la fuente de voltaje, y para ello aplico la fórmula también de la ley de Ohm,
donde me dice que el voltaje es igual a ¿qué? A la corriente por el valor de la resistencia. Entonces podemos dar aquí cualquier valor, podría ser el valor anterior, y tendríamos una fuente de voltaje con un valor E, y el valor de la resistencia no cambia, es el mismo valor de la resistencia R que está conectada en paralelo con la fuente de corriente. Y esto fue el tema de divisores de voltaje que creo que alcanzó a llegar el compañero que se conectó posteriormente, y pues que ya expliqué. Aquí básicamente también estamos aplicando sobre la base de un circuito serie, donde el circuito serie establece que la corriente para R1 y R2 es la misma, pero lo que sí varía son los voltajes en R1 y en R2, para este caso es B1 y B2, y entonces tenemos que el voltaje B1 será igual a I por R1, porque I es la misma acá, y el voltaje B2 es igual a I por R2 para este caso. Y tenemos que la corriente total, digamos, la corriente que va por el circuito, aquí va a ser igual a este voltaje, ¿cierto? Dividido entre R1 más R2 de acuerdo a la ley de Ohm. No estamos saliéndonos de cumplir con la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la resistencia total. La resistencia total de dos resistencias en serie es la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Entonces, reemplazando este valor de I en estas dos ecuaciones, tenemos que para el caso de B1, R1 lo mantenemos acá, y el valor de I lo reemplazamos por este valor. Es B sobre R1 más R2, que es I, ¿cierto? Que es esta, ¿sí? Multiplicado por R1. Entonces, este será el divisor de tensión o la tensión que podemos hallar mediante esta ecuación para B1. Y para B2 exactamente igual. Cambiamos el valor, o mejor, reemplazamos I por su valor B R1 más R2, que está acá, que es igual para los dos casos, y básicamente lo multiplicamos por la R2. Para B2 igual a R2 por B1 sobre la suma de sus resistencias, y este será la tensión que estará en B2. De esta manera, si tuviéramos más resistencias, podríamos hallar los voltajes siempre y cuando esas resistencias, y hablamos del divisor de voltajes, se cumpla para circuito serie. ¿Correcto? Bueno. Correcto, profesor. ¿Te quedó claro, Cristian Camilo? Sí, profe, muchísimas gracias. No, con gusto. Bueno, creo que con este repaso que hemos hecho, pues agradezco nuevamente la asistencia de ustedes a este CIPAS, y los invito a que pues continuemos desarrollando la fase 2. Recordemos que estamos ya a menos de 6 días, o 6 días exactamente, 7 días de terminar la entrega de este producto. Les recuerdo también la importancia de que ustedes participen del CIPAS del próximo miércoles, que va a ser orientado por la ingeniera directora de curso, la ingeniera Catherine Toro. Y agradecerles nuevamente, desearles una feliz noche. Si no hay más preguntas, yo doy por terminado este encuentro de CIPAS del día de hoy. Profe, muchas gracias por este espacio. Le deseo que tenga una buena noche. Lo mismo, Cristian, gracias a usted por su asistencia. Profe, muchísimas gracias. Carlos, gracias a usted por su asistencia, por ser tan puntuales. Yo los seguiré invitando desde ya al CIPAS 3. El CIPAS 3 es un CIPAS donde vamos a desarrollar una temática que les vaya a aportar muchísimo para el desarrollo de la actividad de la fase 3, que corresponde al tratamiento de fasores, donde vamos a hacer análisis de impedancias. Entonces, desde ya los estoy invitando, lo programaré de manera oportuna, y de igual manera hay que hacer la inscripción por el entorno del curso, ¿no? De la manera que lo indicó muy acertadamente la ingeniera Catherine a través de un video.
en el grupo de Teams. Feliz noche y gracias nuevamente.